Todo comenzó con un apretón de manos y un asentimiento silencioso. Solo otra inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Ouagadougou. Pero cuando el presidente Ibrahim Traoré miró dentro de la bodega de carga de un elegante jet rumbo a Europa, algo cambió. Oro, crudo, sin registro, y contrabandeado bajo etiquetas diplomáticas. El piloto permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, sin saber que acababan de entrar en la historia. En 10 minutos, Traoré no levantó la voz. Elevó a toda una nación. Entonces, la pregunta queda. Cuando un hombre se atreve a decir, la verdad que nadie más quiere, ¿qué haces con tu silencio? El sol apenas comenzaba a ocultarse tras la bruma del horizonte de Ouagadougou, cuando el presidente Ibrahim Traoré llegó sin previo aviso a la pista de aterrizaje. Se suponía que sería una inspección de rutina, nada más que una muestra silenciosa de vigilancia. Pero en el momento en que avanzó hacia el fuselaje reluciente de un elegante jet privado extranjero, arrendado y con destino a Ginebra, su paso se detuvo. Algo no estaba bien. Los encargados de la carga se congelaron a medio levantar. Los oficiales de aduanas miraban a todas partes, menos al presidente. Esa fue su primera pista. Con un gesto, Traoré indicó a su ayudante, el coronel Dembélé, que abriera la bodega trasera. Allí, bajo una lona suelta marcada como equipo de ingeniería, yacían 12 pesadas cajas, sin etiquetas, sin manifiestos, sin explicaciones. Cuando la primera caja fue abierta, la pista pareció caer en un silencio absoluto. Barras de oro en bruto, sin refinar, algunas aún cubiertas por polvo rojo. Otra caja contenía diamantes sueltos, en bolsas industriales, marcadas solo con iniciales extranjeras. Los pilotos, 3 en total, todos africanos, formados en Francia y Sudáfrica, descendieron lentamente del avión. Su capitán, un hombre alto llamado Mbele, cruzó la mirada con Traoré, con respeto, señor. Estamos siguiendo órdenes. El vuelo había sido autorizado por canales diplomáticos. ¿De quién es esa diplomacia?, preguntó Traoré en voz baja. No hubo respuesta. Todos, retrocedan, ordenó Traoré. Nadie se mueve, nadie se va. Incluso el viento pareció detenerse cuando el presidente giró para enfrentar plenamente a los pilotos. No hubo gritos, ni amenazas, solo una tormenta contenida detrás de sus ojos. Entonces comenzó a hablar, no como un hombre indignado, sino como un padre traicionado, como un continente que finalmente ha dejado de guardar silencio. Los pilotos. Aún no lo sabían, pero la historia estaba a punto de cambiar. Y ellos estaban en la puerta de ese cambio. El aire vibraba con el calor, pero no era el sol lo que hacía que la pista pareciera arder. Era la tensión. Los ayudantes permanecían inmóviles, olvidando sus tabletas. Los escoltas militares apretaban, con fuerza sus fusiles, inciertos si aquel momento estallaría en algo incontrolable. Incluso la prensa, habitualmente hambrienta de caos, no se atrevía a moverse. El capitán Mbele se ajustó el cuello, el sudor recorriendo la línea de su mandíbula. Su voz fue baja, cuidadosa. Recibimos órdenes, señor. La mirada de Traoré no flaqueó. ¿De quién? No hubo respuesta. El silencio que siguió no se sintió vacío. Fue denso, acusador, ese tipo de silencio que te acorrala con verdades, que no quieres enfrentar. En algún lugar detrás de ellos, el motor de un jet emitía su zumbido constante. Pero incluso ese sonido parecía ahogado por lo no dicho. Todas las miradas seguían al presidente. Aquí, en otros países, un líder podría estallar, exigir arrestos, gritar traición. Pero Ibrahim Traoré no levantó la voz. Avanzó. No hacia las cajas, ni hacia los militares, sino hacia los pilotos. Ustedes son hombres entrenados, dijo con voz firme, educada, disciplinada, lo suficientemente hábiles para tocar los cielos. Pero hoy no están volando carga, están transportando un ataúd para su continente. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier orden. Traoré hizo una pausa, sus botas rozaron el borde de la sombra del jet, como si cruzara una línea moral trazada con aceite y sangre. Miró directamente a Mbele. Este avión transporta más que oro. Transporta la historia de un continente que aún es robado, vuelo silencioso tras vuelo silencioso. Nadie se movió, ni siquiera las aves se atrevieron a romper aquel instante. Traoré exhaló lentamente, como si hubiera esperado años para decir lo que venía a continuación.
Y entonces, con la misma calma con la que se ordenan revoluciones, comenzó a hablar. Su voz atravesó el calor como un trueno envuelto en seda. Serena, deliberada, innegable. África no es pobre, dijo. Está siendo saqueada. Nadie interrumpió. Hasta el zumbido del jet pareció caer en silencio, como si el metal mismo escuchara. Caminó, despacio entre las cajas, sus dedos rozando la áspera madera. Cuando vinieron con rieles y trenes, no preguntaron dónde estaban nuestras aldeas, preguntaron dónde estaba el oro, así que las vías no se tendieron hacia escuelas o mercados, sino directo a las minas. El piloto no dijo nada, pero su postura cambió. Uno buscó su teléfono, apuntándolo discretamente hacia el presidente. Un registro silencioso, un testigo. Cada vuelo como este, continuó Traoré, es otro eslabón de una cadena, pulido, empaquetado, oculto bajo la mentira de la diplomacia. Y ustedes no son contrabandistas, son profesionales, hijos de esta tierra. No nacieron para llevarse los huesos de su madre. La mandíbula se tensó. El copiloto más joven bajó la mirada hacia sus botas, la vergüenza marcando sus hombros. Traoré se acercó, no como un líder, exigiendo obediencia, sino como un hombre suplicando dignidad. No permitan que sus alas sean la correa que los ata. No son mensajeros del oeste. Son los guardianes de lo que queda. El calor pareció intensificarse, pero no era solo el sol. Era el fuego del despertar. Al otro lado de la pista, algunos soldados asintieron. La luz de una cámara de prensa parpadeó. La historia no los juzgará por el uniforme que llevaban, dijo Traoré, sino por si volaron para su pueblo o para su saqueo. Y en ese momento, no solo se expuso el oro, se reveló una verdad enterrada demasiado tiempo bajo el silencio cortés. La voz de Traoré se hizo más profunda, no de ira, sino de memoria. Su mirada recorrió a los pilotos, no como enemigos, sino como hermanos parados demasiado cerca del abismo. Tuve un amigo, comenzó, capitán Diarra, entrenado en Marruecos, brillante, calmado en el aire, feroz en tierra. Una vez se negó a transportar un envío marcado como suministros médicos cuando sospechaba que las cajas estaban llenas de coltán con destino a un puerto europeo. 2 semanas después, su avión se estrelló en una ruta que nunca eligió. Una sombra cruzó su rostro, pero no parpadeó. Lo llamaron fallo mecánico, pero nadie investigó. Los pilotos intercambiaron miradas. Los labios de Mbele se apretaron. Había oído susurros como esos antes, historias que flotaban en hangares y desaparecían en las salas de juntas. Otro Traoré, continuó. Recibió una oferta por el doble de su salario para hacer la vista gorda. Él se negó. Le revocaron la licencia. Ahora vende repuestos en una tienda a la orilla del camino en Mali. Se acercó un paso más. Cuando sacas minerales de esta tierra sin cuestionarlos, no eres neutral. No solo haces tu trabajo, estás transportando cadenas. Eres lo que ellos necesitan para mantenernos sometidos. Las palabras no eran crueles, eran quirúrgicas. Despojaban la ilusión de inocencia como la corteza de un árbol. Fueron entrenados para navegar los cielos, dijo, pero nadie les enseñó a cuestionar la carga. Nadie les dijo que la verdadera guerra no se lucha con armas, sino con el silencio y los planes de vuelo. Una pausa larga. Pilotos, dijo ahora con voz más suave. No son solo técnicos, son guardianes del aire, de la tierra, del legado. Lo que elijan transportar define lo que queda. Y por primera vez, no solo los pilotos escuchaban. Era el continente conteniendo la respiración. Traoré se volvió hacia las cajas apiladas, cuyos bordes ásperos atrapaban la luz moribunda del sol, como acusaciones silenciosas. Levantó una mano y las señaló, con voz firme que cortaba el aire quieto. ¿Saben cómo caen los imperios?, preguntó. Se pudren desde dentro. No porque no tengan nada, sino porque lo entregan todo. Caminó despacio junto a la carga, cada paso deliberado. No se mide la fuerza de una nación por lo que exporta a otros. Se mide por lo que se niega a exportar, por lo que protege para sus hijos. Las palabras impactaron como martillos. El piloto quedó inmóvil, mirándolo, no como a un presidente, sino como a un profeta que desvelaba la verdad que habían sobrevolado,
Demasiadas veces. Estas cajas, dijo, golpeando una con los nudillos. Esto no es carga, esto es un funeral. Nuestros minerales salen en bruto y regresan a nosotros en relojes de lujo, que no podemos permitirnos, en armas que matan a nuestros hermanos, en monedas que no acuñamos. Traoré se volvió hacia la multitud ahora. Soldados, ayudantes, periodistas. Esto no es solo Burkina Faso, este es un mensaje para Kinshasa, para Lusaka, para Bamako y más allá. Refínenlo aquí, construyan las fábricas, formen a la juventud. Transporten oro terminado, no futuros robados. Un murmullo de acuerdo recorrió a los soldados. Una joven oficial de aduanas apretó el puño a su lado. Se alejó de las cajas. El mundo tiene suficiente de nuestra brillantez para 10 generaciones. Por una vez, dejémosla aquí, no por lucro, sino por orgullo. Y en ese momento, el peso del oro se sintió más liviano que el peso del silencio. El jet permanecía quieto detrás de él, motores apagados, como si incluso él supiera que su viaje acababa de ser negado. La voz de Traoré se suavizó, pero la contundencia de sus palabras cortaba más profundo que nunca. Hay hombres, dijo, que nacieron en esta tierra, crecieron bajo su lluvia y se alimentaron de sus granos. Sin embargo, cuando alzan el vuelo, vuelan por banderas que nunca los alimentaron. Miró directamente a los pilotos. Llevan pasaportes extranjeros como escudos. Firman contratos con firmas en Londres, Bruselas y Dubái, y llaman a eso éxito. Pero déjenme preguntarles. ¿Éxito para quién? Un silencio se posó sobre la pista. La pregunta no era retórica, era personal. El oeste les dio alas, dijo Traoré. Pero les cortó la conciencia. Les dijeron que la neutralidad es profesionalismo, que el silencio es seguridad, que transportar minerales en silencio los hace respetables. Su mirada no titubeó. Pero, un piloto sin conciencia no es más que un mensajero. No se construye una nación con mensajeros. Uno de los pilotos más jóvenes, no mayor de 30 años, parpadeó con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente. Luego, lentamente, una lágrima recorrió su mejilla. Bajó la mirada, avergonzado. Pero Traoré lo vio. Avanzó un paso, su voz ahora tan baja que parecía destinada solo a ese joven. Ser africano, dijo, significa más que piel y derecho de nacimiento. Significa tener el valor de decir no, incluso cuando eso te cueste todo, incluso cuando te ofrezcan el cielo. El joven piloto asintió una vez, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. No dejes que un pasaporte te ciegue ante tu pueblo, dijo Traoré, porque cuando el oro se haya ido y los contratos expiren, será tu tierra madre quien te entierre, y ella te preguntará qué hiciste por ella mientras tenías alas. Y allí, en esa pista, el silencio se volvió algo sagrado. Traoré permaneció quieto por un momento, dejando que el silencio madurara, dejando que el peso de sus palabras se asentara en los huesos de quienes escuchaban. Luego, con el fuego de la memoria brillando en sus ojos, alzó su voz una vez más, no con ira, sino con desafío. No temen nuestras armas, dijo. Ellos las construyeron, nos las vendieron, nos enseñaron a usarlas unos contra otros. Pero, lo que realmente temen, lo que siempre han temido, son nuestras mentes. Hizo una pausa, los nombres ya formándose en su lengua. Sankara, Nkrumah, Lumumba. No fueron derrocados porque fueran violentos. Fueron silenciados porque eran claros, porque denunciaban el robo mientras aún estaba en curso. La multitud se agitó, un murmullo, un destello de algo que despertaba. Temían la pluma de Sankara más que su rifle, temían los libros de Nkrumah más que sus batallones. Y hoy, temen este momento. No por el oro, sino porque nos atrevimos a decir basta. Un soldado al fondo gritó, «África está despierta». Se escuchó 2 veces, luego 3, hasta que retumbó sobre la pista como un trueno. «África está despierta». Las cámaras temblaron. Una mujer en uniforme lloró en silencio. Incluso el piloto se puso más erguido. Como si solo esas palabras los hubieran hecho ingrávidos. Traoré se volvió hacia ellos, el sol reflejándose en el sudor de su frente. «Se les han dado alas», dijo. «Pero ahora les pregunto, ¿volarán, por lucro o por propósito? ¿Se levantarán por aquellos que nos cortaron las alas, o por los que murieron intentando hacernos completos?» Retrocedió,
mientras el eco seguía vivo a su alrededor. «Díganme, pilotos», dijo con voz baja y ojos fijos, «¿de qué lado de la historia volarán?» Y nadie se atrevió a responder, no porque no supieran la respuesta, sino porque finalmente la conocían. Días después de que el discurso de Traoré se viralizara en el Sahel, algo cambió. En un pequeño hangar militar, un grupo de jóvenes pilotos de África Occidental se reunió, no para entrenamiento de vuelo, sino para hablar. Alguien proyectó la grabación completa del discurso de Traoré en la pared del hangar. Se repetía una y otra vez, cada vez que decía, «No son mensajeros, son guardianes». La sala se quedaba más quieta. El capitán Amadou, el más joven del grupo, se levantó en medio de la repetición y arrancó el parche de misión de su manga. «No puedo más», dijo. «No me hice piloto para traficar con los huesos de mi país». Los demás lo miraron, algunos sorprendidos, otros asintiendo en silencio. Esa noche, 6 aprendices firmaron colectivamente una carta abierta a sus superiores, negándose a futuras asignaciones que involucraran el transporte de recursos, sin plena transparencia pública. La carta se difundió. En 48 horas, más de 30 oficiales jóvenes en Mali, Níger y Togo la respaldaron. Su mensaje fue claro. No más vuelos a ciegas. No más silencio en el cielo. Los medios lo llamaron insubordinación. Pero, en aldeas y ciudades, les dieron otro nombre, los guardianes de la tierra. Traoré fue informado de la evolución a la mañana siguiente. Simplemente se recostó en su silla y dijo, «Así es como las naciones recuperan su altitud». Y a lo largo del continente, en hangares que antes resonaban con órdenes, ahora se escuchaba un sonido distinto. Voces, propósito, rechazo, África, parecía, estaba aprendiendo a volar en sus propios términos. Días después del discurso, mientras el mundo debatía su significado, el capitán Mbele estaba solo en una pequeña oficina aeroportuaria en Dakar, pluma en mano, insignia sobre el escritorio. Su carta de renuncia fue breve, sin teatralidades, sin disculpas, solo una frase que resonó como una rebelión silenciosa. «No basta con servir técnicamente. Debo servir moralmente». Dejó el papel sobre la mesa, se levantó y salió. A la mañana siguiente, la insignia que devolvió, símbolo de entrenamiento de élite bajo una carta europea, circulaba en las redes sociales. Sin pie de foto, solo una foto, y su nombre. Los periodistas buscaron contexto, pero la verdadera historia se filtró en un hilo de correo electrónico. Documentos que mostraban que Mbele trabajaba en silencio con otros 3 pilotos para construir algo nuevo. Una aerolínea de carga africana, independiente de contratos extranjeros, independiente de su declaración de misión. Apenas 5 palabras, no materias primas, solo productos terminados. El lema impactó más fuerte que cualquier eslogan pronunciado en una conferencia de prensa. Significaba bienes terminados. Significaba riqueza conservada en casa. Significaba empleos para ingenieros locales, no solo para empleados de tierra. Sobre todo, significaba el fin de los vuelos silenciosos que llevaban los huesos de África a bancos extranjeros. Cuando se le preguntó por qué no había hecho un gran anuncio, respondió en una breve nota de voz. «Porque la dignidad no requiere aplausos, solo acción». En Ouagadougou, a Traoré le entregaron el artículo y no dijo nada. Simplemente sonrió. Y en toda África, una generación de pilotos, aquellos que aún estaban en entrenamiento, y los que habían permanecido en silencio, empezaron a mirar sus uniformes de otra manera, no como símbolos de escape, sino como herramientas de retorno. El capitán Mbele no había desertado de su trabajo, había regresado a su propósito. El jet permanecía frío y silencioso, sus alas brillando bajo el mismo sol de Ouagadougou, pero nunca volvería a volar. Sus motores no giraban desde el día en que Traoré habló. Nadie se atrevía a llenarlo de combustible. Nadie reclamaba la carga. Pasaron semanas. Luego llegó el decreto. Con efecto inmediato. Ninguna materia prima, ni oro, ni diamantes, ni litio, podría salir de Burkina Faso por aire sin un permiso nacional, una auditoría completa y una supervisión civil independiente. La ley fue breve pero estruendosa. Marcó el fin de los envíos silenciosos y el nacimiento de cielos soberanos. Las cajas de aquel día se abrieron públicamente. Su contenido contado y enviado no a Europa, sino al nuevo proyecto estatal de refinería del país.
Lo que antes estaba enterrado, ahora se reclamaba, no en secreto, sino a la luz del sol. Traoré no pidió una celebración. Pidió responsabilidad, se instruyó a los ministros a revelar cada manifiesto de vuelo. Se formó una nueva comisión, con pilotos, activistas jóvenes, economistas locales y el aeropuerto. Lo que antes era un corredor de robo silencioso se convirtió en algo completamente distinto. En la pista donde detuvo por primera vez al jet, se inauguró una placa, bronce simple, fijado a piedra. Aquí, África se eligió a sí misma. No se tocó ningún himno, no siguió ningún discurso. Pero en la multitud, un niño pequeño estaba junto a su madre y susurró: ahí fue donde se quedó el oro. Y eso fue suficiente. A lo largo del continente, los líderes tomaron nota, uno a uno. Otras naciones comenzaron a revisar sus propias rutas de vuelo, sus propios contratos, su propio silencio. No con fuerza, sino con memoria. Porque en ese momento, en esa pista, con el mundo observando y la historia atenta, Burkina Faso no solo cambió una política. Recordó a África cómo es elegirse a sí misma. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo cuestionar lo que se ha llevado de África en silencio, entonces no solo pases de largo. Dale me gusta a este video, suscríbete para más verdades no contadas, y compártelo con alguien que aún crea que África es pobre. Deja un comentario. Dime desde qué país estás viendo. ¿Crees que más países africanos deberían suspender las exportaciones de materias primas? Activa las notificaciones para no perderte historias que desafían al poder con la verdad. Esto no es solo historia, es un movimiento. On troll extranjero.